Bendiciones para todos los amigos y hermanos que están allí a través de estos medios recibiéndonos en su casa, en su tablet, en su computador, en su celular. Les bendecimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Qué lindo poder llegar allí y gracias por permitirnos recibir la palabra. Gracias porque hemos sentido de Dios en estos días traer un mensaje que propone una idea, y es que hasta que no tenemos una revelación acerca de quién es Jesús y que esta revelación viene del cielo, nosotros no tenemos más sino, lo que único que tenemos es un conjunto de normas, de reglas y de doctrinas que posiblemente nos tienen bien enfocados, pero la falta de la experiencia, que es lo que marca el antes y el después en la vida del creyente, y como no se ha dado, entonces estamos caminando, diríamos, livianamente. Necesitamos caminar con firmeza, y eso solo se puede vivir cuando, el Señor se revela en nuestras vidas y cuando experimentamos a Dios más que un conjunto de reglas y de enseñanzas en una experiencia gloriosa. Ahora, yo puedo identificar ese episodio en mi vida en el año de 1990. Año de 1990 tuve mi epifanía, esa revelación donde Dios vino a mi vida y pude decir, lo tengo. Y tener a Jesús no fue simplemente tener una religión o hacer un cambio religioso, sino saber que Jesús realmente era real, era verdad. No era simplemente una idea, una doctrina que podía entender, sino una verdad que se hacía parte de mi vida, de mi ser, y que pues a partir de allí modificó en gran manera toda mi historia hasta el día de hoy. Ahora, yo no sé si usted es de esas personas que conoce a creyentes, entre comillas, que caminaron por un tiempo livianamente y un buen día usted los vio transformados. Y las personas incluso pueden llegar a decir, mire, yo asistí a la iglesia por mucho tiempo, participaba de la iglesia hasta que un día tuve esta experiencia con el Señor. Esa experiencia fue lo que tuvo la mujer samaritana, pero vamos a ubicar en el contexto mucho más comprensible para nosotros como Pablo, camino a Damasco. Camino a Damasco, Pablo era un hombre, respiraba muertes, era un hombre con un celo religioso. Él consideraba que él sí conocía a Dios y que incluso él estaba procurando detener a los cristianos porque los consideraba heréticos, una herejía que tenía que ser detenida hasta que el Señor se le manifiesta y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Nota algo, una cosa muy diferente es tener una idea sobre Dios y otra es que el Señor mismo te diga, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es una cosa muy diferente. Por eso puedo llegar a concluir que usted y yo lo que requerimos es un tiempo eureka, ese tiempo donde usted dice, lo tengo, lo entiendo, claro que lo tengo. Y sin esa experiencia, una vez más, es difícil que tu vida cambie. Es muy complicado, muy difícil que puedas experimentar una modificación en tu personalidad, en tu carácter y sobre todo una modificación en el enfoque de la vida, donde dejas de ocuparte de cosas netamente naturales, a ocuparte en cosas de un valor mucho más elevado. Ahora, ¿qué puedo agregar allí? Los apóstoles experimentaron su tiempo eureka 3 días después de la muerte de Jesús, porque una cosa eran los discípulos antes de la experiencia de la resurrección. Jesús caminó con ellos y nunca identificaron que estaban caminando con el Dios hecho carne. Ellos identificaban en Jesús un líder común y corriente, era un hombre, un gran líder, un prócer, era ese líder que guiaba a la nación de Israel y esa era la expectativa de ellos, a vencer a los romanos y a establecer el reino natural de Israel. Jesucristo, diríamos, los desencanta porque cuando muere en la cruz, que era lo menos esperado para ellos, ellos se sienten que su líder ha muerto, su líder está ahora, muerto y ya para ellos no hay ninguna esperanza. Pero al tercer día, la epifanía es que el Señor que había muerto resucita y ellos pueden tocarlo, pueden palparlo, caminan con Él por 40 días y eso modificó radicalmente su perspectiva de lo que Jesús había venido a hacer. No había venido a establecer un reino terrenal donde usted y yo solo procuramos alcanzar cosas de manera natural, alcanzar el éxito natural, riqueza natural, sino que la idea de Dios va más allá, va a que usted y yo lo conozcamos a Él, lo tengamos a Él como nuestra mayor riqueza, nuestro mayor
diríamos tesoro. Cuando Él se convierte en nuestro mayor tesoro, es el resultado de que descubrimos, escúcheme, que en el pasado lo que perseguimos fueron conceptos, ideas, pero ahora lo tenemos a Él. Los discípulos, escúcheme, que incluso, porque no solamente fue el Señor Jesús quien fue crucificado, sino de los 11 discípulos que quedaron, sacando a Judas, pero también metiendo allí o los 12 discípulos contando a Pablo, todos pasaron por el martirio, a excepción de Juan. Todos pasaron por la muerte. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Cómo es que aquellos discípulos que abandonaron al Señor después estuvieron dispuestos a morir por Él? Porque tuvieron una experiencia con Él. Porque Jesús dejó de ser el que los guiaba en el proceso hasta la cruz. Después de la cruz Jesús se reveló como el Señor que venció la muerte, el pecado. Y eso es lo que yo quiero que en esta mañana usted entienda. Si tienes de Jesús solo un cúmulo de enseñanzas que puedes entender, pero eso que está revelado a tu corazón todavía no ha sido, hecho carne de su carne, hueso de su hueso, espíritu de su espíritu. Si Jesús todavía es lo que es para ustedes es un conjunto de enseñanza, pero no has tenido con Él una experiencia, tú necesitas tu tiempo eureka, ese tiempo donde Jesús se te revela y entonces para ti hay un antes y un después. Dije, conozco a mucha gente que me dicen en el camino, y estoy hablando de personas que nacieron dentro del contexto de la iglesia cristiana. Me dicen, mire, yo caminé en la iglesia por mucho tiempo hasta que un día tuve una experiencia con Dios y en esa experiencia hubo un antes y un después. ¿Qué se sucedió en la vida de esa persona? Su tiempo eureka, el descubrir a Jesús de manera gloriosa, como Él se quiere revelar a nuestras vidas. ¿Saben que los apóstoles del Señor, dije, ellos experimentaron ese tiempo eureka? Como consecuencia ellos estuvieron dispuestos a hacer lo que el Señor les decía, incluso a riesgo de la vida. Ellos hicieron lo que el Señor les declaraba, porque ellos sabían que ahora no seguían solo una corriente religiosa, no seguían solo una corriente de una federación, de una organización. No, ellos ahora tenían al Señor, y bendigo a Dios por las federaciones y las organizaciones que enseñan al Señor, que lo predican de la manera correcta, pero ellos sabían que no predicaban una organización, predicaban a Cristo, el que se les había revelado a su vida, y eso para ti debe ser una necesidad. Debe convertirse en una necesidad. Ahora, el apóstol Juan dice en su primera carta del apóstol Juan, que es muy diferente al evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 1 en adelante, refiere de la siguiente manera: lo que era desde el principio, hablando acerca de Dios, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos, dice, contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque el verbo de vida, dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Se lo puedo resumir de manera sencilla. El apóstol Juan, que está hablando aquí, está diciendo, mire, para mí Jesús no es un conjunto de doctrina, lo vimos, lo tocamos, lo palpamos, es real. Él simplemente, dije, una idea filosófica o religiosa. Él puede ser palpado y tocado, Él puede ser conocido de manera personal, Él puede manifestarse en nuestras vidas, y el tocar y palpar y tener esa revelación de quién es Jesús, que Jesús es mucho más que un conjunto de normas y de reglas que perseguimos, es lo que hace que muchos, a partir de ese instante, o que todos los que tienen esa experiencia, tengan una vida diferente o experimenten una actitud diferente frente a la vida. Porque una vez más, ¿cuántas personas conocemos en la vida que te definen a Jesús correctamente, que incluso son ortodoxos en las doctrinas que conocen, y sin embargo usted los ve caminando en contravía? Los ve, escúcheme, incluso los ve hasta, diríamos, como personas que como que no conocieran a Dios, como que realmente no tuvieran un verdadero conocimiento acerca de Dios. Personas que, dije, definen a Dios teológica, bíblicamente de manera correcta, y sin embargo nunca se les ha revelado a su corazón. Nunca pueden decir que lo que hemos visto, palpado y tocado respecto al verbo de vida, eso predicamos. No pueden hablar de esa manera, porque simplemente Dios para ellos todavía sigue siendo
un concepto, pero no una persona real con la que nos podemos relacionar y que realmente quiere no solamente afectar nuestras vidas, sino afectar la vida de otros a través de nuestra propia experiencia con Él. Por ello, yo quiero que usted esté allí, que usted que está en casa, en este tiempo que diríamos podemos usar de muchas maneras, tú puedas usar el tiempo para tener tu tiempo eureka con Dios. Ese tiempo en el que tú sabes que sabes, después de esa experiencia, de que Dios es mucho más que un conjunto de normas. Que es mucho más que de todo lo que tú antes entendías por los sentidos naturales. Es real, es verdadero. Tú necesitas vivir esa experiencia. Y esa experiencia solo puede ser entendida y solo puede ser alcanzada cuando Él se revela a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestros sentidos, y así como a Saulo nos sale al encuentro, nos llama por nuestro nombre, y después de que nos llama por nuestro nombre, entonces nos señala un camino, nos traza un camino guiado por el propósito que Él ha tenido con nosotros desde la eternidad. Cuando alguien ha experimentado eso, su vida nunca más vuelve a ser igual. Yo lo experimenté en el año de 1990. Puedo decir que que me siento tranquilo de saber que mi experiencia con Dios no fue una idea, no fue una fantasía que yo me creé. No fue que alguien vino y me enseñó una doctrina y yo pude entenderla, no. Yo tuve una experiencia donde Dios se me reveló y, como dice el apóstol Juan ahí en su primera carta, pude palpar, tocar y sentir a Dios de manera personal, y a partir de ese instante todo lo que yo soy y vivo cambió. Todo lo que yo soy y vivía en ese momento cambió por la experiencia de la revelación de lo que es Jesús para mí y de lo que Dios puede hacer a través de mí en el nombre de Jesús. Yo bendigo a Dios por esa experiencia. Yo quiero que en esta mañana o en este tiempo, usted allí en su casa, usted le diga a Dios con toda honestidad, dígale: Señor, yo quiero tener mi tiempo eureka, yo quiero que se abra mi sentido, que yo pueda descubrirte, que yo pueda encontrarte, que yo pueda pasar del mero concepto de la palabra, del mero concepto de la doctrina, a la experiencia contigo, donde pueda sentirme verdaderamente perdonado, renovado, transformado, modificado por Dios por dentro y por fuera. Dígale: Señor, yo necesito este tiempo eureka. Diga: Señor, habla a mi corazón, habla a mi mente, habla a mi espíritu. Diga: Señor, yo quiero salir de este momento y decirle a la gente: lo tengo, es real, Jesús es real. Yo quiero que en el nombre de Jesús, o Dios quiere que en el nombre de Jesús su vida sea transformada. Recíbelo allí donde tú estás. Te bendigo en el nombre de Jesús. Que se te abra el entendimiento, que se te abra el corazón, que tus ojos espirituales se abran en esta mañana, que el Espíritu Santo ilumine tu vida de tal manera, escuche, amado, que tu vida nunca jamás vuelva a ser igual. Más allí en el nombre de Jesús, a tu mente y a tu corazón le hablo en el nombre de Jesús, que se te abran los sentidos espirituales, que se abran para ti los sentidos espirituales y que puedas decir como Juan: lo que hemos visto y oído tocante al verbo de vida, eso los testificamos. En el nombre de Jesús, que se active para ti tu tiempo eureka, la iluminación de tu espíritu, la revelación de Dios que ahora mismo se activa en favor tuyo. Recíbelo en el nombre de Jesús. Dígalo allí en su casa, en el lugar donde está: Señor, te necesito este tiempo, te necesito, Señor, necesito tu presencia, necesito esa revelación de quién eres tú para mí, y que yo pueda también ser usado a través del Espíritu para que otros te conozcan en el nombre de Jesús. Dale gracias a Dios, dígale: Señor, gracias, gracias, gracias por el poder de Jesucristo, por el poder de la palabra. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. No sé cuántos dicen amén allí en casa, pero escúcheme, el momento eureka se da en muchos ámbitos en la vida natural, pero esos momentos eureka que se dan en el mundo natural no modifican tanto la vida como quien tiene su momento eureka en el mundo espiritual cuando sabe que Dios es real. Pablo lo experimentó camino a Damasco y su vida nunca jamás volvió a ser igual. Pero también oro para que aquellos que tienen su momento eureka en el mundo espiritual
ahora experimenten su momento eureka para que entiendan para qué Dios los quiere en esta tierra. Puedan discernir para qué Dios los está poniendo en esta tierra. Incluso pido en el nombre de Jesús para que se activen ideas que tú no tenías, iluminación de Dios sobre lo que Dios quiere hacer contigo y a través de ti en este tiempo. Que en el nombre de Jesús eso se dé. Que venga revelación de Dios acerca de por qué Dios te tiene aquí. Que venga revelación acerca de lo que Dios quiere que tú hagas en esta hora. Es más, muchas personas van a experimentar en su casa la revelación de ideas, de sueños, de pensamientos. La creatividad se va a activar, incluso algunos van a experimentar ideas provenientes del cielo para emprender proyectos, trabajos, empresas. Revelación de Dios para hacer cosas en el mundo natural que vienen desde el campo espiritual para tu vida. En el nombre de Jesús, yo te bendigo para que eso se manifieste, para que eso se dé justo en este tiempo de pandemia. La mente y tu espíritu, tus ojos se van a iluminar en el nombre de Jesús. Sabrás quién es Dios y sabrás que Dios puede hacer a través de tu vida cuando le crees. Un abrazo grande para todos. Una vez más bendigo a los hermanos en la fe, que comprometidos con el ministerio del Centro Cristiano Internacional Barquisimeto hacen llegar sus donaciones, su ofrenda, su diezmo a la iglesia a través de los medios que usted está viendo allí, a través de el Facebook, a través de lo que nos está observando ahorita allí. Les bendigo en el nombre de Jesús, que Dios honre su fe y les haga crecer y multiplicar 1000 veces más. Les bendigo, un abrazo grande para todos, que ojalá pueda decir, eureka, lo tengo, Dios es real, y esa manifestación cambie para siempre tu vida. Un abrazo.